Bueno, pues nada, vamos a retomar un poco así la pregunta que dejamos en la otra mitad del programa. Eso, ¿qué tan fundamental para el desarrollo de un pueblo es la educación de los jóvenes? Uf, mira, sumamente, desde grandes políticos antiguos, o sea, y ahora a la cabeza me llega mucho el fundador de la democracia, Pericles, era un político antiguo de Grecia, y él le dio mucha promoción a la educación desde su tiempo. Hoy en día tiene muchísimo sentido que promocionemos la educación, pues, pues desde entrada es la forma en la que los seres humanos nos desarrollamos. O sea, si te fijas, quítale todo a nuestra sociedad, quítale absolutamente todo. Y fíjate que empezando de una sociedad muy básica, ¿qué tenemos? Tenemos una familia conformada de un papá, de una mamá y de una criatura que probablemente acaba de nacer. Y esa criatura, ¿qué necesita para sobrevivir? Pues necesita de una comunidad y de una enseñanza. Este niño o niña se va a criar en base a la educación que tú le das. Y esa parte nos diferencia de muchísimos animales. O sea, el hecho de que nosotros podemos aprender de nuestros ancestros, eso nos diferencia de muchos animales. Hay otros animales que se parecen a nosotros en eso, no aprenden al nivel que nosotros podemos aprender, pero se parecen mucho a nosotros. Por ejemplo, los osos panda aprenden muchas cosas. Inclusive yo les animo a ver un video de un oso panda que él no tuvo, ese oso panda no tuvo padres, sus padres murieron y los rescataron cuando niños. Okay. Entonces, para partirle el bambú, el que le parte el bambú para que el oso se lo coma, fue el dueño del zoológico donde él está. Okay. Y el dueño del zoológico, cuando partió el bambú, no sé si ustedes han tratado de partir un bambú, pero es durísimo. No. Y él ponía una cara, el hombre, como que para partirlo. Okay. Adivina que el oso, cuando va a partir el bambú, pone la misma cara, como que aunque interesantemente, el oso tiene la fuerza para partirlo como si nada. Exacto. Ningún oso panda hace eso, pero él sí, porque él lo aprendió de quien, bueno, lo crió de cierta forma. ¿Entiendes? Entonces, esa cualidad de aprender es innata del ser humano, ¿sabes? Entonces, ¿qué importancia tiene la educación en nuestra sociedad? Eso es parte central de nuestra sociedad. Es el mismo eje de lo que nos hace humanos, el poder aprender de diferentes cosas. Tener la libertad quizás de poder decidir también lo que queremos aprender, lo que queremos investigar. Eso yo siento que es lo que le da esencia a nuestra sociedad. Y bueno, la pregunta más bien sería, ¿qué tan buena es ahora esa educación? ¿Qué tan eficiente sería esa educación a la que damos? Porque si reconocemos que la educación es importante, sí, es importante, pero entonces, ¿y cómo la estamos dando? ¿Cuál es la logística detrás de esa educación, no? Si no ¿Qué es tan buena, qué un tan eficiente? adoctrinamiento o realmente está formando al individuo para que sea crítico, que sea libre, que sea capaz de decidir y escoger, ¿verdad? Como se supone que el ser humano debería vivir, ¿no? Eso a mí, Orlando, y además de eso, es uno de los objetivos del desarrollo sostenible que se han trazado los estados del mundo, y la educación es uno de ellos, y sobre todo enfocada a la juventud, en el ámbito de que, en el caso de nosotros, que la educación debe ser de calidad y gratuita. Si nosotros de cara al 2030 estamos trabajando para lograr eso. Yo en otras ocasiones hemos hablado un poco de eso aquí en el programa, y hemos visto que el currículum que se desarrolla en las escuelas públicas está muy por debajo de lo que sería una educación de calidad, porque muchas de las horas que le dedican, que deben dedicarle al currículum a trabajos educativos, entonces en muchos centros ponen a los muchachos hasta dormir 2 y 3 horas. Sin embargo, mira, yo te desafío un poco en esa conclusión que tú sacas de que la educación en las escuelas públicas está por debajo de la privada. Ciertamente está por debajo de la privada, eso sin duda. Sin embargo,
según el examen de PISA último que Y tuvimos, el último que se hizo. si tú te fijas, la escala entre las escuelas públicas y las privadas, la diferencia entre ellas no es tanta. O sea, es una diferencia que es alcanzable para el dinero que se invierte en una escuela privada y los pocos recursos que tiene un estudiante de escuela pública. Esos números te muestran a ti la resiliencia, ¿no? de los estudiantes de escuelas públicas. Te dice que los estudiantes de escuelas públicas, aunque tienen las 1001, aún así se mantienen para estar bien cerca de los números que dan los estudiantes de escuelas privadas. ¿Tú me entiendes? O sea que hay diferentes teóricos acerca de este tema. El mismo Leonel Fernández en el discurso, en el debate que hubo contra Abinader y contra Abel, el otro participante del PLD, Leonel Fernández decía que, bueno, a la educación no hay una forma de ayudarla, lo que hay que dejarla. O sea, no podemos mientras más dinero tú inviertes en la educación, no hay una muestra de que invertir dinero aquí significa que va a aumentar. Mientras que otros dicen, no, si invertimos dinero en la educación, entonces sí aumenta. Entonces hay diferentes teorías, hay diferentes teóricos que ponen diferentes escenarios y habría que ver cuál de estos es el mejor. Es tanto así que tú mencionaste la educación pública y gratuita. Bueno, Exacto, hay algunos que dicen que ni siquiera debería ser gratuita, que tú deberías de pagar por tu educación y que no debería haber educación gratuita. ¿Entiendes? O sea, es tan complejo. Yo difiero de eso porque realmente la muestra es que los estados que se han desarrollado a nivel global son los estados que invierten en educación, pero digamos que lo hacen, que tienen otros criterios de pensamiento. Obviamente, nosotros no podemos compararnos con estados que tienen, o con sociedades que tienen miles de años. ¿Tú entiendes? Nosotros somos un estado, digamos que joven. Apenas tenemos, no sé, bueno, o sea, casi 200 como años. Como República Dominicana tenemos menos de 200 años. Sí. Y bueno, y después que vino que llegaron los españoles aquí, pues tenemos 500 y pico, ¿no? ¿Entiendes? Entonces yo entiendo que no deberíamos como compararnos con ellos. Ahora bien, la verdad es que sin dinero no se puede invertir en educación y no se va a desarrollar la misma. Porque no es solamente... o sea, no solamente es tú trabajar, digamos que la parte de las edificaciones, también hay que trabajar la parte, digamos que el ser humano. Y estamos hablando del ser humano, es el estudiante, los docentes y la parte administrativa, que yo a veces he dicho que, digamos que una de las cosas que tenemos flojo allá en nuestro país es precisamente, digamos que es la parte, digamos que... de supervisión y administrativa. Yo pienso que si se reforzara un poco más en la parte de administración, y mira que se han hecho tú sabes que aquí se hizo la reforma educativa en el 1992, digamos que fue la mayor consulta que se ha hecho aquí y donde se trazaron los grandes planes. O sea, los resultados que tenemos de educación ahora se hicieron en el 1992, pero eso no viene de ahora, eso viene del 1975 o 74, donde la ONU hizo un gran, en uno de las conferencias que ha hecho la ONU a través de la UNESCO, que es la que se encarga de trabajar la parte educativa a nivel global, dijo, vamos a estandarizar la educación a nivel global. Y todos esos planes se trajeron a nivel, digamos que global, o sea, a todos los países. Y nosotros empezamos en el 1992 y, bueno, te digo, la mayor consulta que se ha hecho aquí para ver qué es lo que pasa con la educación y qué debemos hacer, se hizo en ese año. Aunque de ahí apareció el plan decenal de educación, y ahí estaba todo, ahí estaba la creación, la creación de la ley de educación, o sea, la creación de toda esa infraestructura, la modificación de los currículos, el 4%, que no sé qué. o sea, sí, y yo te voy a decir una cosa, mira, bueno, yo leí eso porque mi profesión es educación, soy educadora, entonces, y yo me sentí a leer los objetivos, los principios, primero los principios y los objetivos del plan decenal. Yo dije, bueno, si hacemos esto, estamos salvados. ¿Entiendes? Aunque yo casa, si tú estudias separadamente a cada ministro viene con su programa. Así.
Y ese ha sido uno de los problemas, que no hay continuidad con los planes en educación. Ese es un detalle, exacto, ese es un detalle que, bueno, le agregan siempre algo. Por ejemplo, se suponía o le quitan que se suponía que a lo que se está desarrollando. Se suponía que la próxima del 92, porque era el plan decenal, del 92 había que hacer la reforma, era en el 2002 y se hizo antes. Cuando llegó Hipólito se hizo. Bueno, doña Milagro estaba en la gestión de la educación, entonces se hizo antes, se hicieron una reforma y no sé cuánto, o sea, se hicieron unas cuantas cosas. Y luego, digamos que una consulta como esa no se ha vuelto a hacer, porque fue desde la base hacia arriba, no de arriba hacia la base. ¿Entiendes? O sea, se empezó con los docentes, con los alumnos, con la sociedad civil. O sea, fue una consulta de abajo hacia arriba, y que eso es lo que se tiene que hacer para saber qué se puede hacer. Bueno, nos hemos metido en educación y soltamos la juventud. No, pero te planteo una pregunta que quizás dé respuesta a eso que mismo menciona Rafael. Él menciona de que, bueno, cada ministro llega y quiere implantar, ¿no?, su método, su forma. Todos quieren ayudar. De eso yo no tengo ninguna duda de que el que llega con deseo de ayudar. Inclusive, hay una ministra de Educación que se llama Ligia, que quitó la filosofía, fue de las artífices de quitar la filosofía de nuestras clases, de las clases en el colegio. Antes se daba filosofía en el colegio y ahora no. Y tú te preguntas, ¿por qué hizo eso? Y bueno, tú ves que ella dice que ese plan no habla puntualmente de la filosofía como tal, pero dice que el plan era justamente para modernizar el currículo no académico de los estudiantes de escuelas del colegio, escuelas públicas, etc. Y sin embargo sacó la filosofía de ahí. Y yo quizás pienso, bueno, acá, pero fue que quizás no entendió de qué servía la filosofía aquí, tú sabes. Y hoy vemos nuestra sociedad, justamente, mira qué interesante que los resultados de las cosas que tú haces se notan, en un punto se notan. El 25% de los dominicanos hoy se declaran como no religiosos. Se han apartado de la religión y están buscando, y ojo con eso, hace recientemente en el programa del doctor Heredia, en el recetario, decían que ese 25% era como sinónimo de ateo. Y yo digo, no, eso no tiene nada que ver con ateo. O sea, son 25% de la sociedad que es no religiosa, pero no necesariamente atea. Exacto. Son personas que seguramente son cristianos, son personas cristianas que creen en Jesús y creen en Jehová y no sé qué, pero que no se afilian a ninguna religión, ¿sabes? Como que están alejados. Ahí está la moral y cívica dentro de eso que tú planteas. Que los jóvenes no creen mucho en dogma. Ajá. Pero no por ello, sin embargo, no por ello dejan de buscar esta cosa que la filosofía atrae, ¿no? O sea, ese mismo 25% se ha pegado a otras ideas como la espiritualidad, como la vida en comunidad, no sé qué. O sea, se han pegado a otras ideas, han salido de unas para entrar en otras, ¿me entiendes? Entonces, yo siento que la educación de nuestra sociedad tiene que ir en conjunto, ¿no?, con lo que vamos a hacer en nuestra labor, en nuestro día a día para comer el pan y demás, pero también para vivir en esta sociedad. Una educación que incluya esa parte espiritual en nosotros, los seres humanos, esa parte social, esa parte política, ¿no?, del ser humano, la económica, demás. Es interesante cómo hoy en día valoramos muchísimo la parte de la economía. Inclusive muchos de nosotros nos preguntamos, Iván, aquí, ¿por qué no se le enseña a los muchachos en el colegio educación financiera y cómo manejar tarjetas de crédito? Porque vemos la utilidad de eso, ¿sabes? Nadie nos enseñó y tuvimos que aprender así, y después vemos cosas en el colegio que nos enseñan que si algoritmos y que no sé qué, y tú dices, ¿para qué? Eso no me sirve de nada. ¿Me entiendes? Los dos filósofos yo tengo aquí me dicen, mami, pero ¿por qué no nos enseñan a nosotros que hay que pagar impuestos? Mami, pero ¿por qué no me enseñaron tal cosa? ¿Y cómo se saca una cuenta de banco? ¿Y cómo es? Y efectivamente. Entonces, pues digamos que la educación en general,
en general, porque nosotros ahora mismo estamos hablando solo de los jóvenes que necesitan educación, pero ¿sabe una cosa? Nosotros hemos convergido a nivel, digamos que de biología, dos estadios grandes. Son jóvenes, gente muy joven, ¿verdad? Casi la mitad del mundo es gente muy joven, y la otra mitad es muy vieja. Y esa gente, no vieja, mayor de edad. Sí, no, no le tengas miedo al concepto, dilo. No, son viejos. Con juventud acumulada. Juventud acumulada. Entonces, esa gente tiene el desafío de enfrentarse a utilizar un teléfono, a utilizar un ordenador, sí. Y realmente no se les da eso. Y eso es una cosa que las sociedades como la nuestra se ha dejado de lado. Esa cosa, tienen que plantarse en eso. Porque qué importante, por ejemplo, mi madre que tiene 75 años, o sea, hay que sentarse con ella, darle un curso de cómo se con un teléfono, o sea, cómo se puede manejar un ordenador, porque ahora todo está funcionando, cómo, por ejemplo, hacer una llamada a uno de estos call centers y reportar un servicio. Esas son cosas que se necesita, digamos, que enseñarle a la gente de juventud acumulada y a los jóvenes que sean más eficientes con toda esta tecnología que hay en el medio. Y esa parte que tú dijiste de la parte de la espiritualidad, eso es fundamental en el ser humano. La gente no puede vivir así como una personita, como uno dice, como un salvajito. O sea, todo el mundo necesita como esa parte que es muy, muy intrínseca de tu ser, de saber quién tú eres, de dónde vienes, porque son preguntas que todos nos hacemos en algún momento. Así. Y que no solamente que nos las hacemos en un momento de nuestra vida, como que, me la pregunté hace 15 años y ya, sino que son preguntas que su respuesta va a involucrar mi vida entera o va a moldear gran parte de mi vida. ¿Tú me entiendes? O sea, yo mismo me defino como un naturalista. Me apego mucho a las ideas naturalistas. Sin embargo, también tengo una visión metafísica del universo, ¿sabes? Como del cosmos, etcétera. Entonces, es muy importante eso de tener una visión así. Vamos a tener que traer de nuevo a Orlando porque estamos ya sobre el tiempo. Pero yo quería hacer una pregunta que no la pusimos en la relación de preguntas. Orlando, el grupo Valhalla, ¿qué es lo que es eso? Mira, el Valhalla es un grupo de jóvenes, de cuarentones y cincuentones y veinteañeros y demás. Pero sí, hay un grupo de jóvenes dominicanos que nos hemos reunido por una razón u otra. En general hay muchos no religiosos, hay muchos ateos, hay muchos que son creyentes, cristianos de Dios, no sé qué, y nos hemos reunido para justamente debatir ciertas ideas, ciertas propuestas. Nos hemos reunido también para la lectura de ciertos libros que nos interesan, lo proponemos y lo discutimos también, lo debatimos juntos ahí. A mí me gusta mucho, me encanta el grupo, puesto que en el grupo tú puedes ver diferentes perspectivas y eso te enriquece. Es multidisciplinario. Sí, definitivamente. O sea, un día hablamos de economía, otro de política, un día hablamos de astrofísica. Así que, en verdad, es de lo que surja, ¿sabes? De lo que surja. Y ahí se debaten muchísimos temas, a veces de religión, etcétera. O sea, que a mí me gusta mucho por eso, ¿sabes? Porque desde el punto de vista mío, yo no me cierro ante una idea, ¿sabes? A veces yo recuerdo a mi madre diciéndome de niño como que, tú sabes que en la religión siempre nos tratan de cuidar, de que no leas eso porque eso va a ser malo y te va a llevar por mal camino. Y yo... te vas a quemar en el sitio aquel. Y yo, sin embargo, fíjate qué interesante, para mí eso era una invitación a leer eso. ¿Por qué? Porque yo pensaba, es que si es cierto que esa cosa que yo voy a leer tiene un poder así, guay, que me cambie la cabeza, pues que me la cambie, que le dé para allá. Es que yo me sentía como que tiene que ser una cosa muy grande como para hacerme explotar la cabeza y cambiarme totalmente, ¿sabes? Para después darme cuenta
que no era así, que no era tan seria. Esa rebeldía en la mente de los jóvenes, eso es normal en los jóvenes. Característica de la juventud, sí. Yo estuve viendo, Orlando, una frase que aparentemente se le atribuye a Sócrates sobre la juventud. Sí. Y precisamente Sócrates hablaba sobre eso, sobre que los jóvenes como que eran mal educados, como que los jóvenes lo que les gustaba era el lujo, que no tenían no hacían el menor caso a la autoridad. Esa irreverencia es normal en la juventud, porque desde la época de Sócrates, y cuando tú te fijas, los jóvenes ahora mismo, una de las características es esa irreverencia, esa, qué sé yo, ¿cómo llamarle? Esa rebeldía, esa irreverencia. Una rebeldía a veces provocada, atento a ellos. Sí, sí, sí. Y te voy a decir, yo creo y espero que se mantenga así por muchos siglos. Porque es que esa misma rebeldía, esa misma irreverencia, como mencionamos ahorita, es lo que ha llevado a que haya cambios en nuestra sociedad. Es lo que ha llevado a que hoy vivamos como vivimos. Sí, a los jóvenes siempre se nos ha maldecido toda la vida, todos los viejos de todas las épocas han dicho que los jóvenes son los que no escuchan, los que son rebeldes, son irreverentes, sí, pero también son los que han hecho el cambio. O sea, ningún cambio de ninguna sociedad se ha hecho por un grupo de viejos que dijo, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro. No, sí. Sino más bien por un grupo de jóvenes que tomó la decisión, fue irreverente con el status quo y hizo un cambio. Es interesantísimo que tú menciones la característica de la rebeldía en los jóvenes, porque una de las cosas que menciona Simone de Beauvoir en su libro es que cuando un viejo se comporta con esa característica de rebeldía, o sea, un viejo se comporta como un humano, sale su humanidad en un momento y se revela y habla duro y no sé qué, entonces decimos que es un viejo gruñón, ese viejo no está cumpliendo con su característica de ser viejo controlado y dominado, ¿sabes? Es un viejo gruñón, o sea, es interesantísimo cómo mientras tú seas joven, ser rebelde eso es normal, hasta positivo, pero si tú eres viejo, ser rebelde ya no te favorece. Ahora tú eres un gruñón, ¿tú me entiendes? O sea que es interesante cómo esos dos conceptos se dividen, ¿no? Uno del otro. Bueno, pues, ¿qué te digo? Tenemos una hora hablando ya aquí. Oh, bueno, yo te dije que nos vamos a tirar 2 horas aquí. Muchísimas cositas, nos faltaron unas cuantas cositas, digamos, que precisar, pero bueno, como Rafael acaba de decir, claro está, nosotros pretendemos tenerte ya con nosotros de manera más asidua para traer temas así, digamos, que estén, por ejemplo, en la palestra y eso, para analizarla desde una perspectiva de un joven, porque digamos que esa es la idea, ¿no? Porque, bueno, te digo, ustedes, los jóvenes, y voy a decir ustedes, para ti, tienen esas ideas, digamos, que revolucionarias y tienen esas ansias de cambio, que efectivamente una ley de vida es, o sea, lo que no se cambia se muere y eso es lo que hay que hacer en el mundo. O sea, poco a poco uno tiene a veces que uno se resiste a los cambios, pero lo que no cambia se muere. Es algo tan, o sea, es una cuestión ley de vida. Entonces, exactamente. Entonces, nada, esperamos tenerte por acá pronto con otro tema interesante, así, pero así verlo desde una perspectiva así de un muchacho veinteañero, treintañero, ¿verdad? Que tiene ya, digamos, que que está como más aterrizado que de nuestra sociedad, porque la realidad es que la mitad de los jóvenes, la mitad de los dominicanos son jóvenes. Estamos hablando de personas que están entre 14 y 30 años. O sea, eso no es que eso así, son una sociedad, una población joven, sí. Sí, una población joven, y entonces hay que dar respuesta a esa población que está asiduada de mucha, digamos que a veces de conocimiento y de algunas orientaciones para encaminar la vida. Bueno, para mí sería un placer volver
yo siempre me mantengo muy, muy conectado, ¿no? con esa parte de nosotros, que esa juventud en nuestra población. A mí me llama mucho la atención los temas políticos de nuestra sociedad, los temas sociales de nuestra sociedad, justamente por eso, porque yo mismo me proyecto como un posible político, ¿no? Dentro de la sociedad dominicana, y espero que quizás los cambios que yo pueda traer mañana, las cosas que yo pueda traer mañana, ¿no? Pues aporten de forma positiva en mi sociedad. Tener la oportunidad de compartir así con ustedes y expresarlo así, ¿no? Pues yo siento que me ayuda mucho y ojalá y beneficie a los que nos oyen también. Así es. Gracias por la oportunidad, ¿verdad que sí? Claro que Gracias sí. a ti por acudir a nuestra invitación, y de verdad que ha sido una plática bastante nutritiva para nosotros y para Claro los que sí. jóvenes que nos ven sobre todo. Qué bueno, qué bueno. Claro Me que sí. alegro Bueno, mucho. pues nada, entonces, dándole las gracias a nuestra gente que estuvo con nosotros por ahí. Nada, ya terminamos nuestro programa. Nos Yo, vemos. Casa, pero antes de terminar, ¿Perdón? si él puede dar Sí, las redes sus sociales. redes sociales para que te sigan esas cosas, ¿Verdad? ¿entiendes? Claro que sí. Acuérdate. Mi nombre es Orlando Veras Feliz, y así me pueden encontrar en Instagram y en YouTube y en Facebook, Orlando Veras Feliz, y en Twitter o X, mi nombre es Mente Caribeña. Mente Caribeña. Y bueno, caribeña con N, no con ñ. Okay. Así, caribena. Mente Caribeña, ahí en X, ahí también estoy. Efectivamente. Bueno, pues ahora sí. Ahora sí. ¿Verdad? Ahora sí, pues nada, darle las gracias a nuestra querida Mili, que está en los controles, a Ángel, a Hitel. En los controles. Nada, y a la gente que nos está mirando ahí, que nos han mandado varios par de comentarios ahí. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Chao, chao, pásenla bien. Bye.